Comenzamos un nuevo programa de salud y sociedad en Popular Televisión. Hoy hemos venido a la consulta de nuestro cardiólogo de cabecera, al doctor Javier Domenech, que tiene el gusto de recibirnos aquí en su consulta en Calderón de la Barca. Javier, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hacerlo. Hoy vamos a hablar de síntomas cardíacos. ¿Qué síntomas cardíacos? O sea, cuando hay alguien que le pasa algo en el corazón, ¿qué síntomas puede tener? Pues muchos, y lo que pasa es que sin querer asustar, porque muchas veces la gente interpreta que todo lo que te ocurre aquí dentro se debe al corazón, y no es así. O sea, dentro de la caja torácica está el corazón y el pulmón cuando menos. Hay también otras cosas, el esófago y demás, pero son dos órganos que tienen importancia. Hombre, si tuviésemos que elegir el síntoma cardíaco por excelencia, aquel que primero aparece el síntoma estrella, sería la dificultad de respirar, lo que se llama en términos médicos disnea. Disnea es dificultad por respirar. Pero dificultad por respirar, claro, nos ocurre a todos. Si corremos, al final dejamos de correr porque nos fatigamos. En realidad es disnea como consecuencia del ejercicio. Lo que pasa es que la disnea, ¿por qué ocurre? Pues porque por cualquier motivo, entre ellos el cansancio, el ejercicio, en un momento determinado, pues el cuerpo no oxigena lo suficiente. Y para eso hay que entender un poco la relación que hay entre el corazón y el pulmón, que es clave para entender ese tipo de problemas. El corazón es un músculo que está constantemente batiendo sangre, echando sangre para regar al cuerpo y luego la recoge. Pero no solamente es el hecho de distribuir la sangre, esa sangre tiene que llevar una cantidad de oxígeno suficiente a las células, que son de lo que se alimentan. Las células cogen el oxígeno y desprenden el anhídrido carbónico. Si esa sangre volviese al corazón como tal, no serviría de nada, porque en los siguientes latidos el corazón echaría sangre con carbónico, con lo cual las células no se podrían alimentar y vendría inmediatamente la sensación de falta de oxígeno en el cuerpo. ¿Qué ocurre en medio? Pues que en medio hay un pulmón, el cual es como una esponja que, conforme va recibiendo esa sangre que llega del cuerpo, desprende el carbónico, coge oxígeno y ya manda la sangre al corazón oxigenada. Con lo cual, son dos órganos que tienen que jugar juntos, tanto la actividad del músculo del corazón como la actividad oxigenadora del pulmón. Cuando tenemos fatiga, el ejemplo más típico es cuando corremos. Al cabo de un rato ya no podemos, nos falta aire. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las necesidades de oxígeno que ha tenido ese cuerpo no se cubren en la medida adecuada por el latido del corazón y el pulmón. Ahora bien, eso es la disnea, digamos, fisiológica, una disnea normal. ¿Cuándo la disnea no es normal? El caso más típico es, imaginemos que a alguien le estrangularan, le ahogaran, o se tragase algo por la tráquea, de tal manera que le dificultara la respiración. ¿Qué ocurre? Que no llega oxígeno al cuerpo y tienes una sensación de que te ahogas, aunque sea incluso una motita de pan, ¿no? Hay más. Imaginemos que el pulmón, más que el pulmón, los bronquios, se cerraran. Son unos tubos por los cuales lleva el aire desde la tráquea y que se hicieran cada vez más estrechos. Evidentemente, el aire no entra bien ni sale bien, y es lo que ocurre en un ataque de asma. Cuando alguien tiene asma o cuando alguien tiene una bronquitis importante, además, tiene una dificultad respiratoria porque no le llega el oxígeno y no puede desprender el carbónico. Pero eso sería cuando el problema es en la tráquea. Estamos hablando de una causa de disnea, de dificultad respiratoria, en la cual el corazón es completamente inocente. El corazón es completamente sano y, sin embargo, el enfermo se ahoga. Tiene sensación de ahogo. ¿Qué pasa cuando un enfermo tiene, por ejemplo, una pulmonía o un encharcamiento del pulmón? Pues que todo lo que es la esponja del corazón, en vez de estar llena de aire, empieza a llenarse de líquido, con lo cual en ese sitio ya no puede realizarse el intercambio de oxígeno y de carbónico. Y entonces, como falta ese intercambio, el corazón recibe sangre sin oxígeno. Y la última de todas sería cuando el corazón bombea mal. Al bombear mal,
resulta que echa poco oxígeno, poca sangre oxigenada, no lo hace a la velocidad adecuada y la persona que padece algo del corazón en ese sentido también tiene un proceso de lo que llamamos disnea, de dificultad respirar. Son los dos casos más frecuentes, hay más de desarrollo de la sensación de falta de aire. O sea que la dificultad respiratoria llamada disnea es siempre por problemas de corazón y de pulmón, o de pulmón, perdón. Van relacionados, van muy relacionados. Es decir, el corazón por sí mismo no tendría por qué dar una fatiga, porque el corazón es un músculo que se encarga de distribuir sangre, puede bajarte la tensión, te puede faltar riego en el corazón, puedes tener palpitaciones, puedes tener muchas cosas, pero en sí el corazón no juega un papel de respiratorio, de intercambio de oxígeno. Lo que pasa es que como moviliza toda la sangre que pasa por el pulmón, si el corazón falla, el intercambio que se va a realizar en el pulmón no es bueno. Y a la inversa, si hay un problema importante en el pulmón, desde personas que tienen bronquitis crónica o una silicosis o un derrame o asma, etcétera, como no se realiza ese intercambio, automáticamente la sangre que llega al corazón es una sangre cargada con poco oxígeno y en consecuencia la persona, aunque tenga un corazón sano, también se fatiga. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo una persona puede tener o bien una enfermedad de pulmón o bien una enfermedad de corazón y como están íntimamente relacionados, cuando una persona empieza ese órgano a fallar, repercute en el otro. Con lo cual, muchas veces hablamos de insuficiencia cardíaca y el término más adecuado podría ser una insuficiencia cardiopulmonar o a la inversa. Una persona tiene un problema de pulmón, una bronquitis, un enfisema, etcétera, y aunque en principio es un problema estrictamente pulmonar, sin embargo a lo largo puede ser también una situación mixta de enfermedad que afecta al pulmón y al corazón. Puede suceder en algunos casos que no sea o sea, tener esa dificultad respiratoria o esa sensación de dificultad respiratoria y no ser de corazón y pulmón, por ejemplo. Me refiero, una persona muy nerviosa, está muy estresada y empieza a respirar hondo y decir, tengo dificultad para respirar. Es muy frecuente. Vamos a ver, si nosotros nos diésemos cuenta de que respiramos, de que nuestra vida, el oxígeno que nos llega a través de un tubo de este calibre, poco más o menos, que es la tráquea, si estuviésemos continuamente pensando, tengo que respirar, tengo que meter aire, tengo que respirar antes, en 5 minutos, en 1 minuto tendríamos sensación de falta de aire, tendríamos disnea. Afortunadamente es un mecanismo automático por el cual no nos damos cuenta de cuánto respiramos ni si tenemos que respirar hondo y no. ¿Qué ocurre en algunas situaciones de estrés o de nerviosismo o de histeria? Pues que hay personas que se ponen inquietas, empiezan a respirar hondo, empiezan a pensar que tienen que respirar y que no les llega el aire, y entonces ellos mismos se centran un poco en la cantidad en su respiración. Cuando uno se pone a pensar en que tiene que respirar, en muy poco tiempo se fatiga, porque es un círculo vicioso. O sea, te parece que no, incluso respiras hondo para respirar más y respiras más veces. Con lo cual, claro, lo que estás haciendo es ventilar excesivamente a la sangre. Entonces empiezas a notar hormigueos en las manos, incluso mareo, y es lo que se llama en términos médicos hiperventilación. Pero es como consecuencia, ahí no está mal ni el pulmón ni el corazón, sino simplemente que estamos pues respirando con mayor frecuencia. Y yo invito a la gente, no es que les invite, pero que hagan la prueba, si se ponen a respirar en un momento determinado, basta con hacerlo un par de minutos, de una forma rápida, empezarán a notar hormigueos en las manos y empezarán a notarse mal. ¿Por qué? Porque el corazón, el cuerpo está hecho para respirar a un ritmo determinado, de 18, 20 respiraciones como mucho por minuto. Si se pasa ese límite, la sangre, por decirlo de alguna forma, se lava más de la cuenta. Y no es para lo que los límites para los que está establecido. Te ocurre eso con todos los órganos. Si tú empiezas a pensar en tus dedos del pie, pues llega un momento que te notas uno a uno cada uno de los dedos. Y si conforme vas caminando notas que la pisada es así o es asado, llega un momento en el que incluso los pies te duelen. Bueno, pues aquí ocurre igual. Es decir, si tú estás pensando
que tienes que respirar y que hay que respirar de esta forma, y que ahora hondo, y que ahora despacio, y que ahora contengo, evidentemente acabas al final en un desastre que significa la disnea, el disconfort, la dificultad y la sensación de angustia de que algo te marcha mal por ahí. Algunas veces también puede pasar esto en circunstancias, por ejemplo, que tengas una rinitis, una gripe, un constipado, y que las flemas las notes aquí en la garganta y que a mí no me entra el aire. Claro, claro, ¿Eh? pero es por lo mismo, porque como hay una inflamación de la nariz, de la garganta, etcétera, tenemos mucosidad, con lo cual difícilmente respiramos por la nariz y entonces lo hacemos ya por la boca, con lo cual no humedecemos el aire. Si eso además se añade con que tengamos un poco de dolorimiento de garganta y a la entrada de la tráquea, o tengamos expectoración por una bronquitis, pues todo eso se junta en sensación de dificultad respiratoria. Casi siempre en esos casos lo que se hace es precisamente dar medicación anticongestiva, digamos, algo para que rebaje un poco la inflamación y se eliminen mejor las secreciones. Pero aún así, cuando una persona tiene un atasco nasal y faríngeo, lo pasa mal, porque ese sí que tiene dificultad y a un nivel muy pequeño de lo que podría significar ese mismo problema llevado al territorio del pulmón y del corazón. Pasándonos y volviendo un poco al corazón, esa disnea, o sea, esa dificultad respiratoria, ¿cómo la podemos distinguir un poco de todas estas otras? Es decir, ¿cuándo podemos saber o preocuparnos para ir al médico y decirle, pues, tengo dificultad respiratoria, pero ya nosotros pensando en que puede ser del corazón? Es difícil, porque vamos a ver, cuando una persona tiene un problema de tipo nervioso, es tal la preocupación que siente, no porque esté nervioso, sino si como consecuencia de estar nervioso empieza a pensar que tiene un problema de corazón y de pulmón, es muy difícil que se descabalgue de esa postura hasta que no busca un poco el reconocimiento del médico que dice, no, mira, no tienes nada, tranquilízate y demás. Y aún así es difícil. Es decir, muchas veces las personas tienen esa sensación de ahogo, de estrés, de constricción, que les preocupa y con razón y sufren, pero no tienen nada que ver y la misión del médico es decirle, asegurarles de que no hay nada debajo. Pero fuera de eso, quizá lo más clave sería cuando una persona en igualdad de condiciones con otra se nota que respira mal. Es decir, no es ya la fatiga que uno sienta solitariamente al caminar además. Tú vas acompañado de un amigo, vas charlando por la calle, cuando tú no puedes mantener una conversación andando normal y tu compañero de paseo está tan tranquilo y a ti te cuesta mantener el ritmo porque no te salen las palabras. Y no te digo ya si hay un repecho, hay que subir unas escaleras y entonces ya el otro se te adelanta. O sea, cuando tienes la sensación de decir, me falta fuelle, pero me falta fuelle no comparado si tú tienes 50 años con un chaval de 20, sino en igualdad de condiciones. Cuando empieza a notar a alguien que tiene una sensación de fatiga, entonces es ya cuando a lo mejor habría que preguntarle al médico. O, por ejemplo, cuando uno está tranquilo, pues no sé, sobre todo tumbado por la noche, y le despierta una sensación de falta de aire. Una sensación de falta de aire que es lo más típico, tú lo habrás visto muchísimas veces, que es el enfermo la persona que a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana se despierta como si tuviera asma. Es decir, lo que ellos dicen es que parece como si me viniera un ahogo, pero por la noche a las 6 de la mañana me despierta. Eso ya sí son motivos realmente de preocupación. O también la persona que estando completamente normal, bruscamente desarrolla un cuadro de fatiga. Es decir, estamos hablando de una persona que no hace ningún ejercicio, que está haciendo su vida normal y que bruscamente, estando en casa además, empieza a fatigarse con otros síntomas seguramente, pero empieza a fatigarse. Pero sobre todo, insisto, es el desarrollo de dificultad respiratoria en las actividades habituales de la vida, ¿no? Caminando, trabajando normalmente. Cuando antes no te cansabas y ahora sí. No puedo ir a dar un paseo, no puedo exacto. hacer el ejercicio que hacía habitualmente. Que hay que diferenciarlo de la persona
que bueno, que por lo que sea, por falta de entrenamiento o que nota el paso de los años y que dice, hombre, yo subí antes esa cuesta y ahora la evito. Pues claro, digamos que entra dentro de lo normal. Pero cuando vas con alguien, tú y yo salimos por ahí a pasear y tú te quedas atrás, pues si te quedas atrás Ya me has jorobado a mí, ¿eh? pues automáticamente tienes que pensar que dices, oye, Raúl, Algo pasa. algo pasa. Y entonces me empiezo a preocupar y vengo aquí a tu consulta y ¿qué me haces? Aparte de la historia, lógicamente. Preguntarte porque muchas veces se descarta todo con simplemente hablando. Pero lo fundamental es auscultarte el pulmón. O sea, coger el fonendoscopio, el aparato de auscultar y auscultarte la espalda, el tórax. Porque ahí se pueden ver si los ruidos respiratorios y tus pulmones funcionan bien o funcionan mal. Grosso modo, hay más cosas para verlo. Pero ya evidentemente si apareces ahí que tienes algún problema pulmonar, por lo menos el aviso al médico lo percibe por ahí. Y a la vez que se hace el examen del pulmón, se ausculta el corazón. El corazón siempre, cuando hay fatiga, se acelera. Porque es un mecanismo que tiene, independientemente de nuestra voluntad, si falta sangre oxigenada en el cuerpo, ¿cómo se compensa? Pues hombre, uno no puede en principio tomar oxígeno, salvo que te pongan una bombona de oxígeno al lado o unas gafitas de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué hace el corazón? Acelerar su función, latir más deprisa. Latir más deprisa para compensar, para enviar más sangre más antes al pulmón y que se la limpie. Entonces, normalmente ese tipo de personas tienen, aparte que pueden tener unos ruiditos especiales que el médico identifica con la auscultación, ocurre que a la vez normalmente esa persona está con lo que llamamos taquicardia, es decir, un pulso acelerado. Cuando menos, puede haber más cosas, pero esas son las dos cosas básicas que hay que hacer en un examen de alguien que se queja de fatiga. Si a raíz de eso no se encuentra nada, habrá que hacer más pruebas. Y también, si a raíz de eso se encuentra algo que inmediatamente te hace surgir una alarma, pues entonces ya diriges las pruebas bien hacia el pulmón, bien hacia el corazón, un electrocardiograma, una radiografía, etc. ¿Cómo podemos, si podemos de alguna manera, prevenir para que no nos pase eso? En una persona normal, pues no hay prevención, porque no es el caso, porque si una persona está normal, pues la disnea, la fatiga, no es una enfermedad, es el síntoma de una enfermedad. Habría que prevenir todas las enfermedades. El tema es cuando una persona ya está diagnosticada de un problema pulmonar o un problema cardiológico, el evitar aquellas situaciones que precipiten los síntomas. ¿Cuál es la más importante? Pues claro, si tu enfermedad te limita a que cada vez que subes determinadas escaleras o una cuesta, tú desarrollas fatiga, pues mira, el primer punto es no te pongas en la situación de riesgo que precipiten los síntomas, porque no es cuestión de probar al cuerpo, no es cuestión de entrenar al cuerpo, es que es una situación de alarma del cuerpo. Cuando el cuerpo te dice, a partir de aquí vas a tener fatiga, si tú te asomas a ese precipicio en el cual hay fatiga, corres el riesgo de caerte por el precipicio o desde luego de desencadenar los síntomas. Y cuando estás desencadenando los síntomas, en definitiva lo que estás teniendo es un aviso por parte del cuerpo de decir, ya no puedo más, ya no puedo más. O sea, a partir de aquí tome usted la pastilla o haga algo porque yo ya no doy más de sí. Te lo dice el cuerpo. Por lo tanto, lo primero, no forzar al cuerpo más allá de donde el propio cuerpo te dice hasta aquí he llegado. Y luego, en la mayoría de los enfermos cardíacos, hay una cosa que casi siempre se hace que parece que no tiene importancia, pero es clave, que es la restricción de sal. ¿Por qué? Porque la sal es un mineral que atrapa el agua. Si nosotros tenemos que tomar sal, como todo hijo de vecino, pues la sal es fundamental para la vida. Pero en las personas con problemas cardiológicos y tensión alta y otros problemas más, la sal lo que hace, además de ser necesaria para la vida, el exceso de sal, te atrapa agua
y consiguientemente lo que hace es que el corazón se ve sujeto a tener que movilizar más cantidad de líquido que en una persona normal. Está expuesto a una situación de sobrecarga. Claro, estamos hablando de corazones débiles, por alguna enfermedad, por lo que sea. Por lo tanto, lo primero que haces es, mire, vamos a empezar a aliviar ese corazón. Y una de las primeras cosas es no prohibir la sal. Eso es un tremendo error. Pero sí restringir la cantidad de sal que hace. Es decir, un enfermo con un problema cardiológico que tenga fatiga, punto primero, no situarse en situaciones de desarrollo que fácilmente se canse. Y lo segundo, no tomar demasiada sal en la comida con el salero o en el laterío. A mí me parece muy importante esto que estás diciendo, es decir, que cuando aparece una situación de dificultad respiratoria de tipo disnea, no forzarte, es decir, no decir, bueno, hoy me ha aparecido la disnea cuando he caminado 300 metros, mañana tengo que hacer 500. Es decir, no me voy a ir adaptando, es decir, eso no va a ir mejorando, sino que tengo que acudir al médico para que me detecte cuál es el problema por el cual yo no llego a los 300 metros. Es que hay una situación que hay que distinguir claramente, lo que es el entrenamiento del cuerpo y la actividad física de lo que es la enfermedad del cuerpo. El cuerpo puede entrenarse y ajustarse y mejorar, sobre todo a determinadas edades, y gente joven sobre todo, y puede sí, poco a poco, ir pautadamente siendo capaz de desarrollar cada vez más actividad física. Un entrenamiento adecuado va dirigido a eso. Pero claro, eso es pensando en un cuerpo que funcione normal. Si el cuerpo no funciona normal, eso es una sensación de alarma. Y el cuerpo, de algunas maneras, se queja, cuando a uno le duele algo, procura proteger. Es decir, si te duele un tobillo, pues cojeas. ¿Por qué cojeas? Porque cada vez que lo apoyas te duele. Claro, no es cuestión de, no, esto va a mejorar apoyándolo más. Pues mira, cada vez te va a doler más porque hay una lesión que la vas a aumentar. Y aquí ocurre igual. Si una persona tiene fatiga por una causa pulmonar o una causa cardiológica y encima se esfuerza más pensando que a este le voy a saber yo lo que es bueno porque yo me encuentro bien y sin embargo aquí necesito espabilarle, pues lo que haces es forzarle más todavía, con lo cual empeoras. Eso es como el que oye sonar la alarma de incendios y en lugar de ir a apagar el incendio solo apaga la alarma. Por ejemplo. Y entonces, pero el incendio continúa. Con el corazón y con los pulmones está pasando exactamente lo mismo. Exactamente igual. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos con este tema tan interesante como son los síntomas cardíacos. Una pausa y continuamos.